Buenas tardes. En nombre del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano, le damos la bienvenida al público que se hace presente en la tarde de hoy en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN 2023, y que nos acompañan hoy para este conversatorio. Nosotros del Consejo Moral Republicano, del Poder Ciudadano, queremos hoy traer a la Feria del Libro en un momento donde la humanidad sufre el flagelo, ¿verdad?, de todo el acoso, el exterminio a la población, al país, a la patria de Gaza, y donde Venezuela también se ve en este momento amenazada nuevamente, ¿verdad?, por ese despojo del Esequibo. Creemos pertinente en esta feria alzar un poco la palabra desde esa conciencia ciudadana, de ese poder ciudadano, de esa concepción de la soberanía, para afianzar o contribuir a afianzar un poco los elementos de la ética que nos permiten, primero, ejercer la ciudadanía, defender la soberanía, pero también defender y construir ese derecho ciudadano que tenemos como venezolanos, ¿no? Y desde allí alzar nuestra voz de solidaridad contra el mundo o a favor del mundo. Pues nosotros estamos hoy, en la tarde de hoy, vamos a tener una pequeña conversa desde la coordinación de formación, de promoción y educación del Consejo Moral sobre la ética aplicada, un poco concentrándonos en lo que es la ética pública, la moral administrativa, parte de esa propuesta que plantea el Libertador en el Congreso de Angostura, en su proyecto de República del Congreso de Angostura, pero también vamos un poco con la presencia de José Antonio Mato, profesor que nos acompaña la tarde de hoy también, y parte del equipo de educación del Consejo, a tocar algunos elementos sobre esa ética, ¿no?, sobre la ética aplicada, sobre la ética en el ciudadano y cómo de una u otra manera la vemos, ¿no? A veces la planteamos o la nombramos, pero qué tan lejos o tan cerca estamos de su aplicación, o qué tan lejos y tan cerca esa ética nos conforma, nos habita, es parte de nosotros. Un poco la invitación que queremos hacer hoy, porque sabemos que esta feria es una feria que también nos invita a eso, ¿no?, a hacer ese ejercicio sobre la soberanía. Nosotros venimos en nombre del Poder Ciudadano y desde allí planteamos en esa propuesta que hace de República el Libertador en el Congreso de Angostura, una de las, quizás de las aristas, de las más novedosas y la que costó que se aplicara dentro del país fue la presencia, ¿verdad?, o la creación de ese poder moral, de ese poder ciudadano que le diera primero representatividad al pueblo, a la población, y que de una otra manera también fuera garante dentro de las acciones del Estado de garantizar, ¿verdad?, toda una lucha contra la corrupción, ¿verdad?, toda una lucha contra o a favor de esos principios éticos que son los que conforman la ciudadanía, y para ello el pensamiento del Libertador en esa propuesta aplica o alcanza la dimensión de la libertad, la igualdad, la justicia, la moral y la educación. Es allí en Angostura donde él dice: moral y luces son nuestras primeras necesidades, y a veces nosotros lo reproducimos como un cliché, pero cuán conscientes estamos de que esa moral y luces son nuestras primeras necesidades, hacia dónde vamos como ciudadanos para alcanzarla, hacia dónde vamos como ciudadanos para que sea parte de nuestra práctica. Nosotros del Consejo Moral Republicano, desde la humildad de nuestro programa y también desde esa entrega, contribuimos un poco para que dentro de los jóvenes, dentro de los estudiantes de educación media, dentro de la familia y sobre todo entre los funcionarios públicos, los que tienen la responsabilidad, ¿verdad?, de guiar un poco los destinos del país, de orientar los destinos del país, de ejecutar los presupuestos del país, que esa moral sea lo más sólida posible para que la lucha contra la corrupción sea una práctica totalmente permanente. Sabemos que el poder moral fue producto de ese inicialmente del Congreso de Angostura, cuando Bolívar presenta su constitución en el 15 de febrero de 1819, donde plantea en ese momento la creación de 4 poderes: el poder ejecutivo, el poder ejecutivo, que era, bueno, que él lo planteaba en ese momento como una elección popular que se realizara cada 4 años, el poder legislativo, donde hubiera una cámara de senadores y los representantes también de esa cámara,
un poder judicial independiente que fuera capaz de generar o aplicar la justicia a todo acto de corrupción, todo acto de traición a la patria que se desarrollara en ese momento, y el poder moral que lo plantea con dos cámaras. Una cámara que velara por la moral, por la conducta de los ciudadanos, por el cumplimiento de esos principios, y una cámara de educación. Una cámara de educación que se encargara permanentemente de la formación integral de ese ciudadano. Estamos hablando de 1819, una república que está por nacer, un proyecto que está por nacer, y cuando leemos el discurso de Angostura lo vemos como un proyecto ideal que se consolida, si se materializa ese poder moral, ese poder ciudadano en la Constitución de 1999, que es donde se crea el poder ciudadano y el Consejo Moral Republicano como una institución que congrega a esos tres instancias del poder moral y el poder ciudadano. Hoy sabemos que está la Contraloría General de la República, que cuenta en este momento con la presidencia encargada del coronel Josnel Peraza. Está la Fiscalía General de la República, donde está el doctor Tarek William Saad, y la Defensoría del Pueblo, donde está el licenciado Alfredo Ruiz. Pero estas son instancias que velan por el poder ciudadano, pero a nosotros como poder ciudadano nos toca también asumir, si para pasar de la representatividad en verdad a la participación, nos toca asumir, como quien dice, las directrices, las posibilidades, las oportunidades que nos dan esos poderes. A veces nosotros seguimos como ciudadanos manteniéndolas al margen. Nosotros desde allí lo que creemos es que también es importante fortalecer esa ética, ¿no?, y esa moral, y nosotros, bueno, José Antonio nos va a hablar un poco sobre esos principios de la ética, ¿no? A veces no los conocemos o los vemos por encima, y un poco la tarde de hoy es que podamos pasear por eso y que podamos ver también cuán cerca estamos nosotros de que eso se materialice, de que eso sea parte de nuestra dinámica, de nuestra práctica, y que no lo veamos como una idea religiosa, sino también como una idea del ser humano, ¿no?, de esa dimensión del ser humano que alcanza su grandeza de esa misma práctica que nos hace ser buenos con el otro, no porque nos vamos a ganar el cielo, sino porque necesitamos construir un mundo mejor. ¿Usted me puede decir algo, Gilo? Bueno, siguiendo un poco el hilo conductor del amigo Javier y estableciendo así como una forma de diálogo, ¿no? También compartiendo la experiencia que hemos tenido a través de los diferentes talleres que hemos tenido la oportunidad de dictar y que abordamos diferentes temáticas de la ética. Nuestro centro, núcleo principal, tiene que ver con el tema de la ética aplicada. Entonces, el tema de la ética aplicada es un tema que tiene que ver más que todo con la praxis de los servidores públicos, y esa praxis, esa práctica muchas veces ha sido descalificada, ha sido, digamos, objeto incluso de críticas a veces poco consistentes, ¿no? Pero vamos a decirlo así, como nuestro deber cotidiano es hacer no solamente que se cumplan esas normas o esos principios establecidos en la ley, sino que también a su vez se conviertan en virtudes. O sea, las virtudes yo creo que es algo intangible, pero esa cuestión intangible es principal y es un elemento clave para que polos como la economía, como la sociedad funcionen. Si no existe, digamos, ese elemento necesario, intangible, que son los valores y que son los principios, es muy difícil que funcionen el Estado y que funcione la economía. Entonces, de ahí la importancia de considerar la ética como un elemento pilar y fundamental en la aplicación del ejercicio público, ¿no? Ahora bien, la ética es un tema ciertamente complejo. Pudiéramos describir algunos elementos, estos elementos que de alguna manera nos hemos dado cuenta en nuestra práctica cotidiana, en las instituciones, que son indispensables para discutirlos en distintos espacios, ¿no? Sobre todo en los espacios que nos compete, que son las instituciones públicas.
Entonces, en esa medida vamos a conversar un poco sobre eso, ¿no? Hay un elemento que consideramos que resulta muy relevante, que tiene que ver con entender la ética como algo intersubjetivo, o sea, algo relacional. No es algo que un individuo aislado logre forjar por sí mismo. Es una práctica intersubjetiva. ¿Qué quiere decir eso? Que es una relación. Es una relación que se construye día a día. Entonces, esa relación que se construye día a día tiene que ver con entender, comprender también al otro dentro de sus diferentes dimensiones. Entonces, es una práctica intersubjetiva que se construye. Aquí no existe verdades a priori, verdades de antemano, sino que en cada situación habría que establecer un diálogo o intentar establecer un diálogo para llegar a ciertos acuerdos y para entender la situación que se nos pueda presentar. O sea, no tenemos recetas ni tampoco podemos dar la respuesta a todo, pero sí podemos invitar, ¿verdad?, como a una aventura, porque la ética es precisamente eso, una aventura, en cierta manera, ¿no? Una aventura que tiene que ver con el aventurarse a conocer y explorar elementos incluso de la propia subjetividad humana, ¿no? De nuestras emociones, de nuestras formas de relacionarnos con los otros. Entonces, eso es un principio clave de la ética. O sea, si habríamos que, de alguna manera, introducir un elemento relevante, tenía que ver con eso, como la ética como una aventura de exploración, una aventura del conocimiento humano. Y precisamente de eso trata, de ver un poco esa condición humana que es esencial, ¿no? Porque de alguna forma en nuestra cotidianidad, en ese ir y venir día a día, siempre se nos presentan o no le prestamos atención a nuestra propia práctica, a nuestras propias relaciones, a nuestras propias actividades. Entonces la ética nos invita principalmente a prestar atención. Esa atención tiene que ver con la atención a uno mismo, primeramente, y la atención al otro y a las situaciones al entorno que nos rodea. Cuando Bolívar plantea en el Congreso de Angostura ese proyecto y le hace ese énfasis en la República, me gustaría que nos comentara un poco así, en qué momento estaba la República en ese momento y cuál era el proyecto, la visión de ese ciudadano que le esperaba a Bolívar que saliera de allí. Sí, ¿cómo veía Bolívar en ese momento a ese ciudadano dentro de los elementos de la ética? Claro, hay personas que se han dedicado mucho al estudio de ese aspecto de Bolívar, ¿no? Creo que sobre todo en estos últimos tiempos hay especialistas que han tomado esa consideración de Bolívar que muchas veces no se considera, se toma como por alto, ese aspecto ético, que lo hace, uno pudiera decir incluso hasta un filósofo moral. ¿Por qué un filósofo moral? Porque él planteó en algunos escritos, como la carta a Santander, que primeramente era el ser, el modo de ser. Cuando habla del modo de ser está hablando de la manera como nos comportamos, ese carácter, forjar ese carácter, esa preocupación por las virtudes, ¿no? De forjar el modo de ser. Esa es una gran preocupación porque el Estado, la economía y la política, sin esos elementos de forjar el carácter, no conduce a ninguna parte. Entonces, por eso que es una idea, vamos a decir así, utópica, ¿no? Esa idea utópica, pero que es una idea vigente y movilizadora, es una idea fundacional, una idea de tener, digamos, como, pudiéramos decir, como la gasolina, ese elemento moral y ético, para que las instituciones, incluso la idea de la república, funcionen. Cuando hablamos de la ética aplicada en este tiempo, por lo menos dentro hablemos de algo que nos convoca ahorita como país, como dentro de las instituciones del Estado. Si nosotros como Consejo Moral, ¿hacia dónde orientamos en este momento ese desarrollo o ese énfasis en la ética? Claro, la ética ciertamente tiene algo que la hace característica, que tiene que ver con su carácter universal. Entonces, digamos, esa preocupación universal, ¿no?, del ser humano, creo que una de las cuestiones que son muy importantes, que tienen que ver con
el tomar la atención necesaria, la atención, o sea, la atención en todos los aspectos, ¿no? Tanto en nosotros mismos como en los otros, incluso dentro de nuestras prácticas laborales. Entonces, esa atención tiene que ver con, de alguna manera, atender a cosas que vamos dejando. Y bueno, vivimos una época donde la tecnología, si ciertamente es un factor positivo, que nadie va a cuestionar, digamos, los avances de la ciencia, y sobre todo en el ámbito tecnológico, pero sí nos olvidamos de ciertas cosas, ¿no? Como en las relaciones interpersonales. Entonces vemos casos de abandono, de la atención por estar pendiente de ciertos dispositivos que ciertamente cubren prácticamente la mayor hora del tiempo que ocupamos propiamente, ¿no? Y ahí hay una preocupación ética, ¿no? Entonces hay una preocupación ética sobre el uso de lo tecnológico, que indudablemente es un factor fundamental en esta nueva época, y que indudablemente eso nos llama a una reflexión de, bueno, que nos ocupemos de algo. Claro. Y en cualquier espacio, tanto el espacio laboral como el espacio, digamos, privado, infinidad, ¿no? Yo creo que ahí es donde es importante la formación también, ¿no? Estamos en un mundo donde la tecnología cada vez nos ataca más, como dices tú, cada vez nos absorbe más, y si nuestras bases formativas, nuestros principios no están claros, podemos utilizar, ¿verdad?, o hacer uso de esa tecnología simple y llanamente para el derroche, o simple y llanamente para la banalidad, o simple y llanamente para seguir estimulando nuestro desconocimiento. Yo tomo mucho ese ejemplo de la tecnología, porque a veces nosotros estamos con un teléfono de cuarta generación, ¿verdad?, de quinta generación, ¿verdad?, es de cuarto, de quinto, de sexta, estamos en, bueno, imagínense cómo voy. Y entonces nosotros, por lo menos en algunos casos, de alguna gente que lo único que sabe usar es el WhatsApp, ¿verdad?, o solamente ves tu correo, o solamente ves Facebook, o solamente entras en las redes que te impone la industria, ¿no? No vemos como esa herramienta como un espacio para nuestro desarrollo intelectual, porque nos da acceso a mayor cantidad de información, pero eso también es una debilidad, creo que en lo formativo, ¿no? Un poco esa visión de Bolívar cuando nos plantea que seamos ciudadanos, ¿verdad?, ciudadanos dignos, ciudadanos virtuosos, tiene que ver también con esa formación, y esa formación en valores, ¿no? Nosotros el programa y de esa ética aplicada, cómo los valores entran en acción también para que se desarrolle esa ética en nosotros. Claro, el programa tiene esa preocupación, digamos que es una preocupación constante, ¿no?, de dar respuesta a ciertas situaciones que contemporáneamente van surgiendo, problemas sociales que se hacen contemporáneos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la familia. Hay un programa elaborado sobre el tema de la familia. También existe un programa de educación dirigido a las escuelas. Un poco la intención de esos programas tiene que ver con llevar ese espacio necesario de reflexión y de compartir, de convivencia. O sea, si algo tiene la ética es ese coraje para poder convivir, ¿no?, para poder convivir juntos, independientemente de las diferencias, independientemente de los criterios que podamos tener, pero es necesario siempre crear un espacio en común, un bien común. Y esa es una preocupación constante. Y yo creo que la ética tiene mucho que aportarnos en ese sentido, sobre todo la denominada ética del cuidado, que es el cuidado tanto de uno mismo, del otro, de nuestro ambiente y de nuestra situación global, porque vivimos un mundo global. Allí es donde cobra fuerza un poco la acción que hacemos del Consejo Moral Republicano a través del programa de formación, que es primero fortalecer, contribuir a fortalecer esos principios éticos en la ciudadanía desde los distintos espacios donde estén, y por eso también desde allí tenemos por lo menos el programa de formación ciudadana, que lo vamos a presentar dentro de unos días también con mucho más atino, pero que también un poco está orientado a eso, primero a despertar la atención en el empleado, en el servidor público, a que tenga conciencia de servidor público, y que esa conciencia de servicio no tenga que ver con esa visión de servicio que algunos tenemos en el imaginario, que creemos que prestar servicio es ser esclavo, ¿no?, y que me presten servicio es que yo estoy en la high, yo estoy en la altura. Entonces tenemos esa visión un poco
cavernícola de lo que es la prestación de servicios, y por eso terminamos tratando mal a la gente cuando nos viene a comprar algo. O tratamos, si nuestra ética de servidor público se desplaza cuando no tengo los elementos que me permiten tener sensibilidad con una persona que llega a mi institución o al sitio donde yo trabajo para recibir una información que está dentro de los objetivos que yo como servidor público tengo que cumplir con él. El énfasis quizás en este tiempo es un poco fortalecer esa visión de lo que es ejercer la ciudadanía a través del trabajo, pero allí la ética juega un principio fundamental y uno cree que la ética, si hay algo que siempre yo traigo a acotación en estos espacios, es que nosotros siempre hacemos una reflexión y decimos que los valores y los principios vienen inicialmente de la familia, ¿verdad? Pero a veces nosotros como funcionarios públicos, como servidores públicos, decimos, bueno, pero es que esa persona que está allí es que no tiene principios porque no se lo dieron en su casa. Pero yo como servidor público tengo un compromiso ético también, ¿no? Que va más allá de la suerte o la ventaja o la posibilidad que pudo tener esa persona de tener una familia de bien que lo formara con principios, y me toca también un papel, no solamente como ciudadano, sino también como institución, de fortalecer esa ética. Pero en esos términos de la ética aplicada, cuando sabemos que tú manejas muy bien también el tema, todo lo que es el desarrollo de la ética a través de la historia de la humanidad, la ética aplicada, ¿cuál es su énfasis allí en el caso de los servidores públicos? Claro, la ética se entiende como, digamos, como estudio ético, ¿no? La ética, digamos, como experiencia, la vivimos cotidianamente. O sea, esa digamos, potencialidad de poder reflexionar, de relacionarnos con los otros y de alguna manera establecer buenas relaciones. Eso es como experiencia ética. Incluso darnos cuenta de ciertas situaciones que nos pueden afectar, indignar, ¿no? Entonces, eso ahí emerge la ética como experiencia. Ahora bien, como estudio, como esa disciplina, vamos a decirlo así, ya más sistematizada, se habla de metaética cuando se reflexiona sobre esos temas que pueden resultar a veces abstractos, pero que cuando uno lo ve en la cotidianidad aparecen, que es el bien y el mal, ¿no? Esa sería la metaética, esa sería ocupación de algunos que se dedican específicamente a eso, en el ámbito filosófico, antropológico. Hay otro tipo de ética más normativa, que son un conjunto de teorías que se conocen, que se discuten, como por ejemplo la teoría del deber, que tiene que ver precisamente con algunos principios que se consideran universales y que nos permiten llegar a acuerdos. O sea, entre todos decir, bueno, hay ciertos deberes con la vida, hay ciertos deberes con la justicia. ¿Cómo llegamos a definir eso? Eso, digamos, es una preocupación básica de esa corriente del deber, que en filosofía se ha llamado deontológica, que tiene su máximo exponente en autores como Kant, ¿no? También hay otro tipo de teorías que es de la virtud, que está muy ligada a las cuestiones antiguas, de la ética antigua, forjar el ciudadano, en este caso, muy ligada a la influencia de Simón Bolívar, que toma de estos pensadores influenciados por Simón Rodríguez, por supuesto, y otros pensadores de su época. Esa ética de las virtudes es una ética que, a pesar de ser muy antigua, sigue teniendo un sentido y una renovación en estos tiempos, porque nos demanda que la persona tiene que forjar su carácter. Ese forjar su carácter tiene que ver con una serie de virtudes, y esas virtudes, que pueden ser, bueno, la excelencia principalmente, se logra precisamente en la ciudadanía, en una correlación con las instituciones, en este caso las instituciones públicas, y con el Estado. Entonces, ese ideal, que precisamente se ve como un ideal, tiene que forjarse precisamente a través de un cuidado de sí, un cuidado del otro, un prestar atención a las labores, a los oficios que hacemos. Es muy importante en ese sentido
el encuentro, o sea, que se discuta en las instituciones públicas, que no se pierda esa capacidad de encuentro público, de debate, de cuestiones que de pronto no funcionan, pero bueno, decir por qué no funcionan, y que haya esa oportunidad y esa capacidad, ¿no?, de ese ciudadano, porque ese ciudadano que de alguna manera piensa sobre sí mismo y que construye esos espacios, ese es el ciudadano que de alguna manera éticamente aporta, ¿no? Entonces es un proceso, digamos, de formación, de ahí el énfasis en el aspecto educativo del programa, y es un espacio de encuentro, o sea, un espacio donde más que decir cuestiones que tengan que ver con doctrinas, con dogmas, no, es un espacio precisamente de discusión, y eso es lo importante, ¿no? Allí es donde nosotros como Consejo Moral salimos a la calle a contribuir, ¿no?, desde nuestra pequeña labor con ese proceso formativo del ciudadano, ¿verdad? Un proceso formativo que no tiene nada que ver con lo que algunos extremistas pueden decir adoctrinamiento o doctrina, sino que es una formación basada en los valores. Desde allí nosotros, el programa de formación ciudadana toma fuerza, y es un poco la propuesta que traemos a Filben hoy, que le seguimos dando fuerza desde cada instancia donde llegamos a colocar esa semilla, a contribuir con esa semilla, que es la ejecución del programa de formación ciudadana, un programa que fue diseñado con el objetivo de contribuir a la formación mediante estrategias que permitan la consolidación de valores, derechos humanos, virtudes cívicas, para el desarrollo de una sociedad justa y amante de la paz. Contribuir. Tenemos que contribuir porque sabemos que ese ideal va a ser posible en la medida en que los ciudadanos, la mayoría de los ciudadanos, sumemos para eso, en la medida en que nuestros valores se afiancen un poco más, y que esos valores se afiancen desde una práctica, no solamente desde el decreto, no solamente desde leer, uno lee qué es la paz y lo analiza y hace un dibujo y después se cae a golpe con el hermano. Entonces allí los valores no están como funcionando, ¿no? Contribuir también desde una dinámica, desde una práctica y desde un modelo, ¿no? Y desde allí hemos avanzado inicialmente, bueno, hemos avanzado en este programa de formación ciudadana que va orientado específicamente a los más pequeños, a esa población escolar, y que a través de estrategias pedagógicas, a través de dinámicas como juegos cooperativos, como sesiones de narración de cuentos, sobre relaciones de trabajo con el mito, sobre dinámicas de grupo, establecemos un diálogo con los más pequeños para que desde su práctica puedan socializar y concientizar los valores, esos valores que son parte o que se circunscriben dentro de lo que es la ética, esa ética que nosotros tenemos como proyecto de país y que lo recoge nuestra Constitución de 1999, pero que nace también de ese proyecto de Angostura. Sabemos que con la propuesta del proyecto de la Constitución de 1999 quisimos materializar lo que no se pudo hacer durante todo el siglo XIX. ¿No? Toda esa ausencia, toda esa falta, toda esa traición del siglo XIX, toda la traición al soberano, al pueblo en el siglo XX, nosotros tratamos de rescatarla inicialmente en los niños con este programa de formación ciudadana, para que de su práctica manejen valores como cuáles, como la solidaridad, como el respeto, como la tolerancia, ¿verdad? Claro. Y que de una u otra manera también forjen esa ética, porque nosotros hemos estado de una u otra manera, por lo menos en el caso nuestro, en el siglo XX, si quizás los principios nos los daba la iglesia, y cada quien manejaba los principios de la iglesia de la iglesia que practicaba. Si era cristiano evangélico, podías verla de esa visión de los cristianos evangélicos, si eras católico, pero el Estado como tal no ejercía un papel de formador de esos valores con tanta fuerza, y es por eso que el programa de una u otra manera contribuye a eso. En nuestro papel, José Antonio, ¿cómo tú ves el alcance que pueda tener sobre todo en nuestros niños, los jóvenes, en las comunidades, este programa de formación para el fortalecimiento de esa ética? Claro, creo que precisamente es una preocupación latente en el sentido de que, como se habla de ética, se habla de cuestiones que tienen que ver con nuestro diario vernos, con situaciones, ¿no?
Entonces, precisamente como se ha hablado de ética aplicada, la ética aplicada intenta abordar esas temáticas que actualmente nos atañen. O sea, hay una serie de temáticas que nos atañen que tienen que ver con el tema tecnológico, tiene que ver con el tema de la paz, tiene que ver con el tema del uso diario de cómo ocupamos nuestro tiempo. Entonces, de ahí que no podemos evadir esas temáticas. Entonces, es una labor constante del programa actualizarse. O sea, es nuestro imperativo, por decirlo de alguna manera. Tenemos que actualizarnos. Y la manera de actualizarnos es precisamente a través de las relaciones directas. O sea, las relaciones directas que tenemos con los otros. Y esos otros tienen que ver precisamente con algunos grupos que en algún momento no han sido favorecidos, ¿no? Entonces, eso complejiza el tema. Nos complejiza, pero a la vez nos enriquece. Nos enriquece porque nos permite darnos cuenta de las situaciones que diariamente afrontamos. Entonces, cuando vamos a una escuela, vemos cosas que de pronto nos alarman, ¿verdad? Vemos la desatención precisamente, incluso a veces de maestros, de los propios familiares, de niños que ya a muy temprana edad tienen que, de alguna manera, realizar cosas que no les toca realizar. Entonces, ¿cómo afrontamos ese tipo de situación? Entonces, muchas veces más bien aprendemos de la interacción con estas personas, con estos niños, con estas personas. Nos conseguimos en las instituciones, no precisamente con un rompecabezas ensamblado donde todo funciona muy bien, ¿no? Cuando vamos a las instituciones nos conseguimos muchas veces con una especie más bien de Juego de Tronos o de tribalismo. O sea, cada sector está como a la defensiva de otro. Nos conseguimos también con el abuso de poder, nos conseguimos con el bullying, nos conseguimos con el acoso laboral, con el maltrato. De ahí que uno de los programas que se ofrece sea el taller de buen trato, ¿no? Pero no precisamente para dictar una serie de pautas o de principios que se siguen a ciegas, ¿no? Sino para problematizar. Podemos decir que para problematizar esas situaciones. Y ciertamente conseguimos varios feedback que nos permiten darnos cuenta de situaciones que son difíciles, pero que tenemos que tomar, considerar y afrontar. Porque precisamente en esa articulación de los valores con la sociedad es precisamente darse cuenta de esas situaciones y no evadirlas. Entonces es una situación diaria. Entonces no es color de rosa, o sea, vamos a esas instituciones y nos conseguimos cosas que en vez de ver un paisaje que uno pensaba que era ideal, nos conseguimos, por ejemplo, en el caso laboral, como casi la metrópoli de Chaplin, que es una cosa donde la gente se siente insatisfecha, a veces no consigue un proyecto de vida en eso. Pero eso es parte de la reflexión ética, ¿no? Y yo creo que ese es el enriquecimiento que tiene hablar precisamente de la ética. O sea, permitir hablar de eso de una manera respetuosa también, porque es muy importante el respeto en eso. Y el cambio, ese cambio de actitud, es bueno que como lo estás planteando allí, inicialmente estamos conscientes que el cambio de actitud tiene que venir del individuo, ¿no? Si la cosa va mal, si la cosa va terrible, el primero que tiene que cambiar es tú. Claro, es el tema del autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento es un factor pilar. Sin autoconocimiento, digamos, como es punto de partida, ¿no? Y el autoconocimiento a veces tiene que ver precisamente con esa aventura. Comenzamos hablando de la ética como una aventura y precisamente porque a veces la aventura implica salir de zonas de confort. O sea, si yo me quedo en una zona de confort donde lo que hago simplemente acatar, obedecer, quedarme conforme con lo que está, no arriesgar ciertas cosas que hay que arriesgar en la vida, o sea, para salir precisamente de esa zona de confort. Entonces, bueno, ahí la ética no sería un componente transformador, sino simplemente sería como que seguir una serie de cosas. Por eso que hay algunos que hacen una distinción entre ética y moral, porque consideran que la moral precisamente es principalmente acatar, ¿no? Acatar una serie de cosas. Y ética tiene que ver más con un principio transformador.
Y ese principio transformador equivale precisamente a asumir esos riesgos que a veces hay que asumir, ¿no? Yo creo que toda reflexión siempre implica salir de una zona de confort. Claro, ahí es donde primero nosotros vamos a aprovechar la presentación aquí del público que nos escucha, es que nosotros también tenemos dentro de nuestra Constitución, dentro del Estado venezolano, algo que nos obliga y algo que nos protege, que es la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, ¿no? Donde se plantea también cómo, por eso lo digo, siempre establezco esa diferencia entre un Estado que tiene un marco jurídico que te obliga, pero que también te protege, ¿verdad? Que te da una cantidad de deberes, pero también tienes unos derechos. Y la intención un poco es como nosotros conocemos esta ley y cómo sabemos lo que tú dices, y salir de la zona de confort muchas veces implica desarrollar la empatía, ponerme en el lugar del otro, y de esa ubicación en el lugar del otro entender cuál es su situación y cómo yo como ciudadano contribuyo para que esa situación, por más mala que esté, pueda ser mejorada a través de mi pequeña contribución. Si no soy el responsable total, simple y llanamente sumo como un grano de arena para la construcción de esa ciudadanía y de ese país. Pero todo implica el conocimiento de la ley. Todo implica el conocimiento de la ley, que me exige también tener una actitud frente al mundo, frente a la sociedad, frente a los ciudadanos, frente a la familia y frente a mí también. Si el hecho de dejadez, nosotros, afortunadamente y lamentablemente hemos vivido un proceso de los últimos, podemos decir, de los últimos 10 años, que han sido un proceso, una revolución prácticamente dentro de la moral, salir de la zona de confort, ubicarnos en situaciones que para muchos fueron extremas. Tenemos un país que salió, tenemos un pedazo del país que está regado en el mundo y otro pedazo del país que se quedó construyendo y apostando y resistiendo en esta situación para ver cómo salíamos o cómo nos adecuamos a esa zona de confort. Y creemos que hay una valoración tanto del que se fue a construir ciudadanía en otro espacio como el que se quedó en este país a seguir apostando, ¿verdad? A seguir renovando, a soportar la tempestad. Cada uno de nosotros de una otra manera tiene una fortalecida, en algunos casos, sobre todo en este país, podemos decir que los venezolanos también hemos fortalecido un poco esa moral. Y esa moral viene también porque de una otra manera estos principios que acompañan, que están aquí en la ley, pero que son universales, han de una otra manera surtido un efecto en nuestra práctica, José Antonio. Entonces nosotros tenemos también el compromiso de seguir difundiendo, primero, estos principios, primero esta ley, segundo, esos principios, y que el ciudadano común y silvestre, y también el que no es común y silvestre y que está en las alturas, y también el que está en las bajuras, el que se siente muy bajo, entienda que tenemos una potencialidad no religiosa, pero sí ciudadana, sí humana, de inventarnos un país a la altura de lo que nos merecemos. Y esa sustentada también en esa ética, en esos valores que son parte de una formación permanente, sino no es que nos unge el Espíritu Santo, si me ungió ya estoy listo. Es un trabajo constante, una revisión constante de nuestra práctica y sobre todo es la posibilidad que tenemos de cambiar. Si nosotros podemos transformar nuestra realidad y nuestra dinámica todos los días, si reflexionamos sobre ello y si vemos cómo esa práctica de una otra manera dialoga con el otro, comulga con el otro, contribuye a que el otro y yo tengamos una mejor vida, una mejor relación, un mejor proyecto de país, ¿verdad? A partir de esa dinámica. Esa reflexión es la que nos va a permitir no comernos unos a otros, no picarnos unos a otros, sino no quemarnos unos a otros, sino que nos va a permitir desde el debate de las ideas, de esa misma relación que hay en la comunicación, porque creo que también la comunicación aquí es sumamente importante, cómo a través de esa comunicación podemos, ¿verdad?, limar asperezas, podemos aclarar nuestras diferencias y podemos contribuir, si no vamos a ser iguales, por lo menos a hacer un país que sea lo más coherente y lo más democrático posible. Claro, incluso esas cuestiones nos han permitido observar y ver, incluso experimentar cosas bellas, ¿no? Porque eso también es la cuestión de la ética, nos permite apreciar la belleza. Entonces, esa belleza que de pronto, como por ejemplo tu persona, que durante esos momentos de, vamos a decirlo así, duros, ¿no? Nació una hija
y eso te hace crecer como ser humano e incluso tomar una responsabilidad que de pronto que te hace, te interpela, ¿no? Te interpela y entonces esos son momentos bellos. La ética también tiene que ver con apreciar esa belleza que existe en el otro, esa capacidad de resistir y crear en la propia calamidad, en la propia catástrofe, en crear cosas inesperadas, ¿no? Entonces es muy importante que éticamente eso sea mencionado y sea visto, sea valorado, porque hay situaciones donde hemos resistido y hemos creado. Entonces eso es un elemento ético fundamental, sobre todo para una ética que se pretende ser fundacional y que pretende seguir de alguna manera ese elemento de tradición que nos transmitió Simón Bolívar, ¿no? como principio fundacional. Entonces esa ética de la resistencia, pudiéramos decir, ¿no? Que crea, que en las situaciones difíciles siempre intenta dar una respuesta a esas situaciones. Bueno, yo creo que nosotros, un poco para ir concluyendo, lo que invitamos es a todo el que nos escucha vía streaming por esta bella feria, nos pueda de una u otra manera seguir, primero entender que hay un consejo, hay un poder ciudadano que está al servicio del venezolano, de la ciudadanía que recibe en este país, para la formación, para ese conocimiento también, para contribuir a sensibilizar esa visión que tenemos de país y de ciudadanos, para fortalecer los valores en los más pequeños, en la familia, en la comunidad, y también para llevar esa reflexión a las instituciones públicas, para que podamos romper también o dar ese paso de funcionario a servidor público. Si hay gente que está en el funcionariato, nosotros planteamos que el proyecto de país nos debe concebir como servidores públicos, y eso lo desarrollamos a través de una cantidad de programas de talleres de formación que ustedes pueden conseguir en nuestras redes sociales. Los invitamos a que sigan nuestras redes sociales del Consejo Moral Republicano, CMR Venezuela, que nos pueden ver por Twitter y por Instagram, ¿verdad? Que consigan allí y que de una u otra manera sea una institución interesada en recibir parte de nuestra formación, si es una escuela, si es una dirección de cultura, si es una comunidad, un consejo comunal, que nos ubique, que estamos allí a la disposición. Nos gustaría unas palabras finales, poeta, para que la gente siga contribuyendo a ese estudio de la ética, parte suya. Claro, bueno, una de las cuestiones fundamentales creo que es una especie de deber, ¿no? Es que no solamente seguir las reglas y las leyes, que es importante, ¿no? Es muy importante conocer también las leyes, pero además de eso, ser virtuosos. O sea, cada día intentar forjar nuestro carácter, darnos cuenta de cómo nos comportamos con los otros y cómo somos con nosotros mismos. Entonces, ese elemento es importante para crear ciudadanos virtuosos y ciudadanas virtuosas en la vida, pues. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el Consejo Moral.